cómo empezar a trabajar esos puentes que se empiezan a romper cuando papá quiere seguir educando, sobreprotegiendo, encaminando y el niño quiere independencia de eso. Y la adolescencia creo que ya damos por hecho que, híjole, el niño es rebelde, ya se va a ir de casa y se nos olvida que es una etapa crucial también en el desarrollo emocional de nuestros hijos para terminar de construirse antes de convertirse en esos adultos. ¿Cómo se setea un límite a un niño que capaz no los tiene? Pasa mucho en el autismo que nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieran, terminan siendo los dueños de uno. Cuando llegan por ahí de los 14 años, solamente el 40 al 60% está maduro. ¿Cómo comunicarse con un adolescente que es poco expresivo? 1 de cada 7 adolescentes hoy en día están teniendo problemas de salud mental. Bueno, pues es importante empezar a darnos cuenta que así como me encanta que dices, no todo es propio del autismo, no todo es propio de la adolescencia. Hello, ¿cómo andan todos? Bueno, ustedes saben que Raquel y Marcela tienen 17, van para 18. Y yo siento que cada día más los niños crecen y la adolescencia llega. Independientemente de tener un hijo autista o no, la adolescencia es difícil. La maternidad y la adolescencia juntas es difícil. Y ahora agrégale un diagnóstico inesperado, una mamá agotada, un niño rebelde, y las cosas se pueden salir un poco de las manos. Entonces, para hablar de este tema, tengo a Coach ella es psicóloga maternal. O sea, hay muchos psicólogos en el mundo, pero ella se dedica a la maternidad. A nosotros las mamás que nos estamos volviendo un 8 con nuestros hijos. Bienvenida Fer Escalera nuevamente a este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar, como dices, nuevamente aquí y de hablar de un tema que creo que se queda mucho en el olvido, ¿no? Como en el limbo. Hablamos de la infancia, hablamos de la salud mental en los papás, de las crisis que vamos viviendo en las diferentes etapas de nuestros hijos, pero sobre todo en el primer cacho de vida. Y la adolescencia, creo que ya damos por hecho que, híjole, el niño es rebelde, ya se va a ir de casa, quién sabe, se está separando de mí, seguro ya no quiere conectar tanto conmigo, ya no le importamos tanto a los papás y entonces queda como en el limbo y se nos olvida que es una etapa crucial también en el desarrollo emocional de nuestros hijos para terminar de construirse antes de convertirse en esos adultos. Claro, pero uno también se tiene que aprender a regular y tenemos mucho trabajo que hacer para educar a una persona que está cambiando. Ahora, la gente se preguntará, ¿dónde está Fer? Fer, ¿a dónde estás? Cuéntanos a todos aquí. ¿Qué hace con ese Justamente, pizarrón ahí sí. atrás? Este no es mi consultorio. Justamente me tocó venir a la escuela de mis chiquillas a dar una plática de psicología infantil que se me había pasado por completo. Así que ahorita me metí al salón del PTA de los padres de familia donde tenemos todo Y para. Y aquí estoy para los poder botates a todos conectar. afuera. Salgan, que tengo que hacer Sí, un podcast. Bueno, apreciamos mucho tu tiempo. ¿Por dónde podemos gracias. empezar? Porque yo creo que, ¿cuál es la diferencia capaz entre una persona, un niño y un Ujú. adolescente? O sea, ¿cómo o dónde tú quisieras empezar con esta plática? Bueno, a mí se me hace muy importante, pues aterrizar que justamente la adolescencia es este viaje de crecimiento y de construcción, no solamente de identidad, sino también estar en una etapa de reconstrucción neurológica. Su cerebro se sigue desarrollando, sigue madurando y sigue necesitando mucho de esa guía de mamá, de papá, de los cuidadores para poder llegar a esa construcción final que es la vida adulta. Entonces, eh, pues me gustaría empezar por ahí, que el adolescente no es una persona que se nos salió de las manos, que ya no conecta con sus papás, que ya le da igual todo lo que les hemos enseñado, ¿no? A lo largo de la vida, de lo que queremos como papás, que es pues el bueno, el mal camino, donde queremos que nos hagan caso de todo, que ya pues de alguna otra forma les damos igual. Y justamente es una etapa muy confrontativa para los papás porque ese control que sentíamos en la infancia con nuestros hijos, pues ahorita por naturaleza, por biología propia, el adolescente busca reflejarse en su grupo de pares para terminar de formar esa identidad con las personas pues que son
sus semejantes, ¿no? Entonces, algo que muchas veces les digo a los papás que vienen diciéndome que su adolescente ya, pues no hay forma de volverlo a meter en cintura, es que parte de toda esa sensación de, pues, mandar así como al gorro al adolescente, es esa proyección que nos da a los padres de sentir que perdemos poder, que perdemos validez, que perdemos como esta sensación de, bueno, muchas veces hay como esta sensación de abandono, ¿no? Para quienes se dedicaron únicamente a los hijos. Entonces, pues, no sé si empezar por Yo, ahí. a mí se me queda algo en la cabeza porque tú dijiste, siguen siendo seres humanos en formación, capaz la formación más crítica porque van a determinar muchas cosas de su adultez en su adolescencia, pero en verdad yo creo que con la adolescencia llega el que yo lo sé todo. Ya yo lo Sí. sé todo, mamá. Entonces, por supuesto que es mucho más difícil navegar las aguas con un adolescente y además, ok, soltar un poco a ese adolescente. Y bueno, tú sabes que este podcast es sobre autismo. Entonces, si encima le agregamos, ok, ese, por lo menos el reto que yo estoy teniendo, de Raquel me ha hecho caso toda la vida. Ujú. Los niños autistas a veces son como muebles. Y yo sé que esto suena horrible, pero hay más de un papá que va a decir, Miriam, yo me he sentido igual. Un mueble que tú pones aquí en terapia, lo pones aquí en tratamiento, lo pones aquí en la escuela. O sea, ellos van moviéndose sin realmente tener voz y voto con padres que queremos ayudarlos, pero Raquel ha hecho caso en todo lo que uno le ha dicho. Vas a ir a terapia, vas a ir a terapia. Vas a comer esto porque esto es lo que te toca comer. Contra capaz Marcela, que, bueno, ajá, voy a comer lo que yo quiera, o no tenía yo no tenía ese control o no tenía la necesidad. Pero ahora viene la adolescencia, donde Raquel obviamente merece y quiere voz y voto, y hay muchos papás como yo que dicen, ¿cómo no seguir sometiéndonos hacia ellos y que ellos tengan voz y voto por seguir guiándolos a la vez? Creo que esto aplica para autistas y para no autistas, o sea, cómo empezar a trabajar esos puentes que se empiezan a romper cuando papá quiere seguir educando, sobreprotegiendo, encaminando y el niño quiere independencia de eso. A ver, aquí es súper importante. Lo voy a intentar explicar así como, pues, lo más sencillo posible, cualquier cosa y me avisas, porque es muy importante. El niño, bueno, sí, cuando el adolescente fue niño, tenía una parte de su cerebro que estaba en esta construcción donde el niño aprende a saber qué siente. Por eso hay berrinches, por eso de repente le dices no al chocolate y va del 0 al 100, porque el niño no sabe cómo controlar el impulso al enojo, a la ira, a la felicidad, está brincando por los sillones. Y entonces en la infancia los papás nos dedicamos en enseñarle qué estás sintiendo. Mi amor, estás enojado, mi amor, estás triste, mi amor, estás contento. Pero después de eso, en la segunda etapa que viene la adolescencia, el niño ya conoce qué siente. Esa parte ya se tardó toda esa primera infancia en saber que está enojado con el amigo, que está enojado con mamá, con el hermano, con la comida que no estaba rica, está feliz por la sorpresa, etcétera. Pero viene una parte nueva que necesitamos atender, que está en nuestra corteza prefrontal, que es como vamos a ponerle el rey, el que te va a decir cómo hacer lo que tienes que hacer. Esta parte del cerebro sigue en madurez y cuando llegan por ahí de los 14 años, solamente el 40 al 60% está maduro. ¿Ok? Entonces el niño no mide consecuencias, por eso creemos que nuestro hijo se volvió aparte de rebelde, pues que trae la vida en un hilo, ¿no? Que no mide el peligro, que ni siquiera mide las consecuencias a veces cuando le contesta al profesor, a los papás, etcétera, O me porque voy de ya, rumba y quiero llegar a las 3 de la mañana. Y bueno, pero espérate, a las 3 de la mañana, ¿qué quedó en la calle? O sea, justo, el borracho justo, quedó en la calle. Entonces, no, yo soy invincible. O sea, creen que no les va a pasar nada. justamente, bueno, depende de la etapa en la que estén de la adolescencia, pero eso es lo que está pasando. Entonces, a un niño le dice a su papá, no puedes hacer
Y antes de que esta parte diga, híjole, si le contestas, te va a castigar, te va a gritar, te va a decir que está mal, o si te subes a ese coche con esa persona que está en estado de ebriedad, pues puede chocar, puede pasar esto, viene la emoción, la adrenalina, lo que siente. Por eso el grupo de pares se vuelve aparentemente prioritario en ese momento de la vida, porque es con quien sienten estas emociones nuevas, por así decirlo, que no sentían en esa primera infancia, ¿no? El retar, el saber que son poderosos, que todo esto que aprendieron van a demostrarle al mundo, por esta parte que no está desarrollada, que son invencibles. En la primera infancia tenemos esta sensación de egocentrismo cuando somos niños, ¿no? Mamá, mamá, veme a mí, prefieres a la hermanita que a mí, se pelean los papás y el niño cree que es por ellos. O sea, viene esta parte como de egocentrismo, de necesitar, véanme para que yo tenga como cierta validez. Cuando entran a la adolescencia, ya crecieron, ya saben que son importantes muchas veces para mamá y papá, y si no tuvieron una familia en la que se sintieron importantes, van a buscar este grupo de pares al que se sientan siempre importantes, pero van a buscar esta necesidad de pertenecer con las personas de la misma edad. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienen este rey funcionando como debería de funcionar y ya conocen muchas de las emociones? Primero viene la emoción, o sea, lo que van a actuar, la conducta, antes de ese freno o madurez. Entonces, por eso el adolescente creemos que se vuelve grosero, que se vuelve, pues, retador. Intransigente, imprudente, Sí, porque todas las dentes. justamente, porque no hay conexión, no hay Al relación en esa impulso. cosa, justamente. Entonces los papás, ¿qué tendríamos que hacer en esta segunda etapa de la vida de nuestros hijos? La primera es contenerlos, el berrinche. En esta parte es justamente tener límites muy claros familiares, pero no cuando estamos enojados, de te dije 15 veces y el regaño, porque esto, pues, detona más la rebeldía en los hijos en el sentido de fantasear que esa mamá o ese papá ojalá no estén, ¿no? Para que yo pueda demostrarle al mundo todo lo que vengo a demostrarle al mundo. Entonces, Claro, como que no somos un obstáculo para eso. O sea, todo lo que quiera ser la parte frontal, pero de una manera de cerebral externa, porque eso es lo que es una mamá y un papá. Somos la parte frontal cerebral de estos pelados que todavía no los tienen bien y ellos ven eso o pueden llegar a ver eso como un obstáculo a su real deseo y lo que ellos piensan que tienen de capacidad en este momento. sí, porque fíjate, Miriam, todo esto, a ver, los límites son inmensamente importantes porque va a ser la forma de acompañar, por así decirlo, el berrinche. O sea, yo con el límite voy a proteger a mi hijo o sea, es como si lo estuviera autorregulando en la primera etapa, en la primera infancia. El límite es el que va a proteger y a permitir tener como ese freno entre la impulsividad y la rebeldía, porque cuando tú pones un límite. O sea, tú ya sabes que al trabajo, quien trabaja en una oficina, en un corporativo, si entra a las 8 no puede llegar a las 10 porque a lo mejor te ponen, no sé, que no te pagan el día. Por más de que llores y digas que por favor te lo paguen, son las reglas. Entonces aquí es bien importante que en casa haya, pues más que el límite, como decir límite, unas reglas claras, no negociables, que siempre el adolescente pueda venir hacia su mente, si llego tarde no voy a entrar. O sea, tener claro cuáles son las consecuencias instantáneas en vez de tener a mamá y a papá sobre ellos diciéndole, ¿te acuerdas que si llegas tarde no entras? ¿Te acuerdas? Porque esto no permite al adolescente cumplir parte del propósito de la adolescencia, que es separarse de mamá y papá, creer que ellos son capaces de este proceso de separación, de salir adelante. O sea, obviamente el adolescente está muy inmaduro a comparación de lo que podría ser la mente adulta, pero necesita empezar a entender en esas herramientas
que puede equivocarse y que puede reparar, que puede tener ese lugar seguro que son mamá y papá para regresar instantáneamente si algo se sienten conflictuados, que pueden salir a probar, y no me refiero necesariamente cosas indebidas o malas, ¿no? Sino salir a probar que pues que hoy, no sé, se pudieron hacer algo con una amiguita o que hoy pudieron, sí, darle, o sea, es la parte de negociar. Aquí los papás vamos a negociar si no me gusta que llegue tarde. Pero bueno, hoy va a pasar la mamá de la amiguita con la que siempre he confiado y entonces se van a regresar juntas media hora después del horario que siempre está establecido. Bueno, hoy puedo ser flexible porque también el ambiente lo permite y esto le da al adolescente como esta sensación de mamá y papá están confiando en mí y voy a demostrarles que puedo. O sea, entre más les Claro, pero demostremos, es peligroso caer en esa flexibilidad en el sentido de que a veces los papás estamos agotados. sí, Ay, ya, dale. Y capaz el claro, ambiente, las condiciones no son las perfectas para ser flexibles. Uno también tiene que poder decir, espérate, ¿cómo setear ese límite? Porque si ya los tienes bien seteados, puedes hacer las excepciones. Como por ejemplo, justo, te doy un límite que le tengo a Raquel. Raquel le fascina comer postre, pero Raquel tiene una dieta especial. A pesar que los postres que yo los hago son naturales, ¿ok? Siguen siendo cosas que tienen azúcar o que aunque sea una miel de caña, no pasa nada. Y sigue siendo, o sea, no es saludable para nadie. Entonces ella sabe que los días que ella puede comer es fin de semana, que ella tiene una porción por fin de semana. Pero a veces es el cumpleaños de alguien y le invitan a un cumpleaños. Entonces, yo no voy a mandar a la niña a un cumpleaños sin que yo misma haya hecho su tortita, así sea natural, ¿ok? Igual eso lleva grasa, igual eso lleva miel. Entonces, mami, pero viene un cumpleaños. Las dos entendemos que el límite se va a romper porque está bien y ella se siente bien que, ajá. Pero el otro día, por ejemplo, con Marcela, me dice, yo quiero llegar a tal hora. Le dije, no, se va a llegar a tal hora a mi casa. Y me dice, bueno, el mes que viene ya cumplo 18, así que voy a poder llegar cuando yo quiera. Y yo, perfecto, mi amor. Para allá cuando tú cumples 18 te voy a tener lo que me debes mensualmente por la luz, la comida, la estadía, todo, ¿ok? Para que tú seas un adulto y tú puedas tomar tus propias decisiones. ¡Ah! ¿Cómo así, mami? Es que eso es. Mi límite es esta hora. Cuando tienes mayor de edad, tú puedes elegir la hora, pero la puedes elegir bajo tu propio techo, no bajo mi techo. Y se sí. rió y me dijo, bueno, yo no voy a pagar toda esa plata. O sea, Sí, ¿cómo setear prefiero límites? seguir. Justamente es Vamos a lo eso. básico. ¿Cómo se setea un límite a un niño que capaz no los tiene? Pasa mucho en el Eh, autismo que nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieran, terminan siendo los dueños de uno. Es que, fíjate, Miriam, aquí es importante saber que no el límite solamente es la palabra, de aquí en la casa no vas a llegar, es por qué lo estoy poniendo. Como líderes de esta empresa que somos esta familia, mamá y papá, o mamá y los abuelos, o quien dirija esa familia, tiene que saber por qué cree, o sea, que ese límite es bueno para los hijos en ese momento. O sea, si para mí el límite es que lleguen a las 2 de la mañana o para mí el límite es que no coman azúcar por las circunstancias que cada familia está viviendo, necesitamos ser firmes con ese límite constante, pero no es el límite cuando mamá ya está cansada y entonces te digo, ándale, ve y haz lo que quieras, porque eso no es un límite, o sea, eso ni siquiera es flexibilidad, es caer en una crianza permisiva en la edad que sea, donde mamá y papá renuncian momentáneamente al puesto de directores generales de esa empresa porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y entonces es muy diferente porque no estás criando al hijo y no estás siendo flexible porque hoy consideraste que, bueno, era el pastel de una fiesta o pues era la amiga en la que confías y no pasa nada si llega hoy más tarde. No había algo que realmente estuviera pensado y premeditado en esos guías que son mamá y papá, donde están viendo consecuencias positivas y consecuencias negativas, sino simplemente es permisivo porque es la forma de evadir o evitar en ese momento una actividad extra. Confrontación.
Sí, sí, ya no tenemos la energía extra para lidiar con el berrinche o con el explicarle que no 20 veces porque mamá ha tenido un mal día, está agotada, no se ha alimentado bien, tuvo un problema de trabajo, está angustiada por la parte económica. O sea, esto es bien importante saber. El adolescente por eso eh, se esconde. O sea, a ver, 1 de cada 7 adolescentes hoy en día están teniendo problemas de salud mental. Es el veinte por Una de ciento de los 7. 1 de 7, 20% de los niños están padeciendo, el 20% de ese porcentaje están padeciendo depresión, digo, perdóname, ansiedad y 30% depresión. Los números están altísimos porque justamente como ya no los vemos así, bebitos, que te voy a contener y bueno, a ver, te voy a explicar que el chocolate es malo, los vemos o sea, muchas veces el adolescente está hasta más alto que mamá o más alto que papá y nos confronta más y ya no tenemos este tiempo como para estar lidiando. Pues, ¿qué hace hoy el adolescente que sigue necesitando contención, guía? Se está yendo a las redes sociales, a disasociarse en Instagram, en TikTok, en llenar de dopamina en redes sociales esta sensación de falso placer que ya no están dando los papás. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados de muchísimas cosas. Entonces, es muy importante entender que el adolescente sigue necesitando a los papás y que parte del desarrollo de la adolescencia es como cuando a veces el marido te dice, me voy a ir a una fiesta y la mamá le dice, pues haz lo que quieras. Y que en el fondo quisieras que el marido diga, no, me voy a quedar porque la veo cansada, le voy a ayudar. Algo así pasa en el cerebro del adolescente. El adolescente te dice, salte de mi cuarto, no me hables, no estés conmigo, no te importa, mamá. Y al final del camino, ese adolescente lo que busca es esa brújula mágica que a veces las mamás queremos con nuestros esposos. Eso pasa. Te necesito, pero necesito que no me juzgues, que no me hagas ver que me estoy equivocando porque soy un bueno para nada y que nunca hago nada, sino necesito que me contengas y me enseñes, necesito tu presencia, necesito tu guía. Y pues en este mundo tan ajetreado y tan acelerado, muchas veces hemos perdido esa conexión con los adolescentes y por eso hay tanta sexualidad precoz, tanta depresión, tantos temas de adicciones a tempranas edades, porque el adolescente está buscando si su grupo de pares, con grupo de pares, con la misma inmadurez emocional, y no está viendo quién contenga toda esa parte que necesita aún seguir regulada para esa vida adulta. No sé si me expliqué. ¿Qué tú piensas? Sí, perfectamente, porque es que yo todo lo atribuyo, aunque no lo creas, a este mundo que está evolucionando más rápido de lo que el ser humano puede evolucionar. Al igual que el Ujú. autismo, 1 en 31, ¿ok? Lo que pasa es que el autismo ya es la máxima expresión de todo lo que, la toxicidad que estamos viviendo. Pero la realidad es que por el colegio de mis hijas, 33% de los niños están medicados. Ujú. Entonces, no podemos desconectarnos de estos pelados. Yo no sé, yo cuando tenía 17 años, Fer, yo tenía 3 trabajos, tres, yo rotaba. Yo tenía 3 mudas de ropa en mi carro, ¿ok? Y yo siento que el de 18, 17 hoy por hoy no sabe lo que es eso. O sea, yo iba a una biblioteca para escribir un essay. Ahora todo lo tienen en el celular. O sea, quieras o no, son mucho más frágiles. Así como cuando yo era más joven y yo escuchaba, hay una persona tiene 30 años o 40 años, y que, uy, qué viejos. Sí. Y ahora una de 30 y de 40 es joven, porque yo también creo que aunque nos estemos físicamente viendo más jóvenes, mentalmente lo somos también. Ujú, Mis 2 hijas no son iguales a los 18 que cuando yo tenía 18. ujú. Entonces yo me pongo a pensar, yo no los puedo soltar así nomás. Y hay presión, porque ¿qué pasa? Hay muchos papás que sí son permisivos, que sí dejan que los teenagers hagan lo que quieran, porque Ujú, se recuerdan de cuando ellos eran adolescentes. Ay, ujú. no, yo iba con 1.000 mujeres o yo regresaba a la casa súper borracho a las 5 de la mañana y no pasaba nada. Pero es que el mundo de hoy es muy diferente a ese otro mundo que era 1.000 veces más sano. Ahorita te meten drogas en los tragos, ahorita hay mucho depravado sexual, ahorita todo el mundo tiene en los celulares cosas horribles, entonces piensan que lo pueden hacer con cualquier niñita. No Ujú. es igual. Entonces, Sí. ¿qué consejo tú le darías a los papás que son permisivos? O sea, uno, ¿cómo identificar que soy un papá permisivo, diga con mi autista o con mi otro hijo? ¿Cómo empezar a
a retornar, o sea, digamos, a ser un padre un poco más fuerte? Fíjate, ahí es bien importante porque ahí no toca al adolescente, ahí toca pues, la salud mental de los papás y las heridas y todo esto que nos confronta. ¿Qué pasa cuando viviste una adolescencia inmensamente reprimida, cuando tus papás todo el tiempo te sentías desconectado de ellos, incomprendido, desvalidado? Pues posiblemente si así ha sido como este proceso de la vida de esa mamá o ese papá, uno de sus mayores miedos va a ser sentir la desvalidación de los hijos. Hay muchos papás que no pueden con que sus hijos les digan, es que me caes mal, mamá. Estas frases que son normales en el desarrollo de los Te niños, odio. no digo que no duelan y que no tengamos que ponerles límites, pero son frases que el niño enojado, el adolescente enojado, expresa y expulsa de su cuerpo sin medir las consecuencias, ¿no? Lo que decimos. Entonces, hay papás que se lo toman textual y sienten ese dolor de rechazo, tienen ese miedo a que su hijo los deje de querer, los abandone. Entonces, la permisividad muchas veces viene de la negligencia, digo, sé que a muchos papás no les gusta escuchar esto, pero de la negligencia del puesto que estás llevando como mamá y papá. O sea, no puedes hacerte la vista gorda y pensar más en tus emociones que en las necesidades que tienen tus hijos en edad que están transitando. Sé que es Y bueno, fuerte, y si lo haces, ojo, y si lo haces, tener la responsabilidad de preguntarte por qué lo estoy haciendo. Porque lo justamente. que tú acabas de decir, tú quieres que los papás tomen responsabilidad, pero no siempre los papás han sido em, investigados, o sea, en el sentido de que hay padres que no han ido a un psicólogo jamás, no se abren, entonces no tienen con quién decirle, ay, lo que pasa es que yo tengo mis propias heridas que no he sanado y eso es mi maternidad es un reflejo de mis heridas. Si ese papá no Sí, se conoce, 100%. Y aquí, pero, perdón que te interrumpa, te quiero decir, es muy difícil a veces ponerle el nombre adecuado, ¿no? Como, esta es una herida que yo tengo en mi mamá porque en mi vida y en mi casa, pero lo que sí sabemos, poniéndonos 2 segundos a indagar qué pasa, es qué sentimos. O sea, ese nudo en el estómago, esas ganas a veces de llorar, esas ganas de que no prefiera al papá en vez de a mí, esa competencia por no ser el importante. O sea, eso a lo mejor y no sabes de dónde viene y no sabes pues si se pueda sanar o no, pero sabes que lo está, o sea, que estás actuando desde una emoción que te está generando malestar a ti como adulto. Entonces, sí es bien importante que los límites, o sea, si soy una persona que nunca he puesto un límite, que si el marido dice algo y me quedo callada, que pues obviamente va a ser muy difícil ponerle límites a los adolescentes porque hay un miedo, porque hay un trabajo previo a hacer. Pero para no desviarnos entre cómo trabajar en nosotros como papás y el adolescente, es importante saber que entre más libertad le dé a mi hijo, o sea, no es que tenga que pasar, pero sí más riesgos van a correr. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad emocional y neurológica, y esto está comprobado, esto no viene de la parte emocional, esto es un desarrollo biológico, que el niño no está en la madurez para poder enfrentar diferentes situaciones que pasan. No, o sea, por más de que le digas no tomes y manejes, pues a lo mejor solo dices una vez, pero su capacidad del riesgo, del peligro, de la adrenalina, de sentirse validado, de sentirse superior a sus amigos, va a hacer que haga cosas que pues que no está en una edad posiblemente para hacer. O sea, no expongamos a nuestros hijos a ciertos riesgos que al final pues no sepamos qué hacer con las consecuencias, ¿no? Aquí es bien importante saber que la rebeldía es parte del proceso, que hay cambios emocionales en nuestros hijos, que son así como cuando estamos en posparto, altibajos, estoy contenta, triste, a lo mejor sin razón aparente y que es parte normal del proceso de conocimiento a sus emociones. Pero aquí hay una cosa importante que me gustaría dejarle a los papás, que es el tiempo de regulación. No es lo mismo unos cambios de humor que sean signos de alarma, porque entonces está enojado todo el tiempo o se enojó con mamá por algo en la noche, pero ya pasó todo el demás día y sigue sin hablarle, sigue, o sea, ¿qué está pasando con la regulación emocional de nuestros hijos?
que se quedan en la ira, que se quedan en el enojo, que se quedan en el aislamiento social. Aquí es importante que a lo mejor ya no quieren ir a la comida familiar del domingo o de cualquier día y que prefieren ir a la fiesta de 15 años de la amiga, ¿ok? Esto no es que sea una cuestión de alerta, es por lo que decimos de que empiezan a identificarse con su grupo de pares. Pero si empieza a llegar súper tarde, a no cumplir reglas, a ya no querer estar nada con mamá y papá, a que le preguntas algo y te contesta todo el tiempo agresivo, a que se aísla y está muchísimo tiempo en videojuegos, en internet, en audífonos desconectándose y desasociándose de la realidad que están viviendo, bueno, pues es importante empezar a darnos cuenta que así como me encanta que dices, no todo es propio del autismo, no todo es propio de la adolescencia. Hay niños que pueden estar muy rebeldes, que pueden, o sea, no tienes que tener sexualidad con muchas mujeres o con muchos hombres, o sexualidad precoz, o consumir alcohol a tempranas edades, o aislarte de tu familia para creer que es parte de la adolescencia. Esas son señales que ese ser humano que está creciendo viene arrastrando huequitos que tenemos que atender antes de su vida adulta, ¿no? Es buen punto, o sea, entender lo que sí es propio y lo que no. O sea, ajá, que no quiera ir con mamá y papá al cine y prefiera ir con sus amigos, tiene todo el sentido del mundo. Pero que te peleaste y llevan 2 semanas sin hablar, hey, ¿qué pasó acá? ¿Qué herida hay acá? O sea, son alertas de heridas, alertas de cositas que hay que sanar. Capaz no es porque está metido en drogas, pero sí te está demostrando que su manera de cope o de afrontar las cosas no es adecuada. Justo. Porque dejar de hablarle a un padre 2 semanas no es adecuado. ¿De dónde lo aprendieron? Y me ha pasado, ojo, o sea, y me ha pasado y me ha dolido en el alma y es como, o sea, ya luego se tuvo que trabajar porque ¿cómo no le hablas a un padre? Y ¿sabes qué? Curiosamente, le está pasando como a 3 amigas mías a la vez. O sea, yo no soy la única que su hija dice que yo no te voy a hablar y te dejan de hablar. Pero Es se ve, horrible eso. sí, claramente se siente feo, pero yo creo que se puede ver cuando el hijo te necesita. O sea, te deja de hablar, pero te hace, o sea, te hace caras, o entonces, ay, ya, mamá, y parece como que a un adolescente que de verdad se mete en su mundo, o sea, en su mundo de enojo, en su mundo de ira a la mamá. O sea, no es lo mismo decir, mamá, ni sabes de mis amigas y Juanita es súper buena onda, tú no sabes, no la conoces y que parece que mamá nació ayer y que entonces no tiene idea del mundo y ella es toda poderosa y lo sabe. No es lo mismo esa contestación que es propia de esta sensación de quererse comer el mundo y de querer defender ahora a su grupo de pares. O sea, ahora la amiga que se emborrachó y la mamá dice, ¿cómo? ¿Por qué está tomando? Ahora parece, ¿no? Que la defiende casi casi que más que a la mamá, que la cuida. O sea, esos son reacciones naturales y es importante entender que nuestro adolescente necesita a estos papás que vayan midiendo, ¿no? O sea, a ver, no te puedo meter en una burbuja de cristal, sé que Juanita, tu amiga, no es la indicada, no me gusta su forma de ser, no me gustan sus papás, sé que al final del camino pues te la vas a encontrar en la fiesta o la vas a ver en el colegio y más allá de lo que te podía contener de niño con las fiestas que yo te llevaba, pues ya ahora tú vas a, pues a elegir. Entonces, abrir este canal de comunicación donde si Juanita la amiga hace algo que no venga y le digas, ves, te lo dije por no hacerme caso, entonces, Claro. o sea, justamente tenemos que abrir el otro canal de comunicación, de decir, pues, o sea, aquí estoy para ti, o sea, darle muchas herramientas a nuestros hijos, así como en los niños les contamos muchos cuentos infantiles sobre bullying, sobre cómo las emociones que pasan, etcétera, como para que el niño pueda integrar a él las historias. Así, empezar a contarle. Cuando yo tenía 17 años, mi mamá me decía que no. Una vez fui a tal fiesta y lloraba mucho. Me daba pena decirle a mi mamá porque creí que me había equivocado. A ti, si te pasa algo, creo que puedes confiar en mí. O sea, darles estas herramientas del plan B a que si te tropiezas, porque va a pasar, porque es parte de Inevitable. la vida, aquí estoy, Mamá, está que ¿no? yo creo que algo muy particular pasa cuando un niño ya se vuelve adolescente en el trato de un padre. Por lo menos lo que yo sentí es que todo lo que uno antes decía para encaminar, ahora se toma como una crítica personal. Ujú. Y, y eso,
O sea, yo lo he visto. Mi amor, em, este short te queda muy corto. Anteriormente se cambiaba el short. Ahora es, no, todas mis amigas usan el mismo short. Tú quieres que yo me vea como una vieja. Tú me estás diciendo gorda. ¿Me entiendes? Entonces, mira, yo tengo un amigo, ¿ok? Que a mí me dijo una cosa demasiado sabia. Me dijo, mira, Miriam, cuando tus hijas sean adolescentes, va a venir una nave espacial. Van a bajar extraterrestres, se van a llevar a tus hijas y se van a ir, ¿ok? Y te van a regresar dos personas que tú no sabes quién son. Y en verdad, ya a mí me da risa cuando salen los extraterrestres, pero yo digo, es que estas niñas, ¿de dónde salieron? Ujú. Y estoy anuente, porque leí un libro que me pareció muy interesante, donde decía que la adolescencia es el momento en el cual una persona se pregunta por primera vez, ¿qué hago aquí? ¿Cuál Ujú. es mi propósito? Ujú. Entonces, entre querer ser independiente, querer encontrar su propósito, tener todas esas partes internas que se autocritican, las externas que se critican, el Instagram que todo se ve perfecto, el famoso cringe de los Ujú. amigos, donde anteriormente yo recuerdo, yo le hacía fiestas de cumpleaños a mis hijas, Fer, todos los años igual, un DJ en la casa, venían todos los amigos, bailaban, comían, se iban felices. Hasta un buen día, llegó el mismo cumpleaños todos los años y fue un fracaso completo, claro, porque las niñas con pena en un lado, los varones con pena al otro, y yo tratando de poner un premio, dije, hey, le doy tanto al que baila, o sea, porque al final eran, ya, los extraterrestres se habían llevado todos esos peladitos y yo no me había dado cuenta. Pero bueno, creo que tenemos que empezar por varias cosas. Yo tengo varias preguntas como muy puntuales. A ver. Yo siento, y dime tú si estoy equivocada, por lo menos aparte de los papás, que toda la vida los niños nos dieron tanta confianza Ujú. en ser nosotros quienes los limpiábamos, los bañábamos, los alistábamos, le dábamos de comer, a de repente una falta de confianza total en tus gustos. Ay, mami, eso no se usa ya. Marcela me vive diciéndome, eso es demasiado millennial. Yo no sé ni qué es eso. Ya sé. Este, ¿Me entiendes? ¿Cómo uno puede empezar a restablecer confianza en la adolescencia? Creo que aquí algo de lo que estás diciendo es súper importante, porque cuando un niño es chiquito, si yo le digo, un poco retomando la plática que teníamos, si yo le digo a un niño chiquito, tus shorts no están padres, tu blusa se ve fea, no combina, el niño cuando es chiquito busca agradar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque necesita asegurarse que esa persona o esas personas no se van a ir porque pertenecen a él, o sea, quiere sentirse que pertenece a ese mundo, que entre más los complace, más los va a amar, ¿no? Ese adulto. Entonces el niño cuando está chiquito te pregunta, mami, ¿estás enojada? Mami, ¿estás triste? Mami, o sea, aunque de repente tengan sus destellos, pero el niño busca agradar a los papás porque necesita sentir que nunca van a perder los ojos en él y que pues mamá y papá los van a cuidar. Cuando crecen en esa ida al extraterrestre y de repente regresan, el niño Es lo regresa opuesto. sabiendo que, bueno, ya fue suficiente. Ya agradé demasiado a estas personas, ya me enseñaron si soy valiosa o no soy valiosa, si el mundo es peligroso o no. Sí, o sea, ya como que con lo que ya tengo, ya tuve para el resto de mi vida. Entonces, Sí. ahora lo que va a hacer el adolescente es decir, necesito buscarme, y por eso de repente el que la familia es muy religiosa dejan de ser religiosos o se ponen las minifalditas que mamá nunca la dejaba o se empiezan a hacer aretes o tatuajes porque los papás, dijo, eso creían que era lo peor, porque buscan la aprobación, como te decía, en el grupo de pares, porque Ya ahora no en los padres, ya no sino en en los los padres. amigos. Por eso se vuelve a veces peligroso, porque no sabemos esos niños con qué ideas vengan, con qué pues situaciones quieran hacer para hacer el grupo de pertenencia, ¿no? Entonces, por eso aquí es bien importante reforzarle
qué es pertenecer, qué es el amor, qué son los buenos amigos, eh, hablarles, sí, pues qué pasa cuando consumimos sustancias, con la sexualidad precoz, o sea, todo esto no desde un juicio, no desde si lo haces donde me entere, ¿no? O sea, no, sino contarles qué es lo que realmente sucede. Y cuando nosotros lo hacemos, podemos enseñarle al cerebro de ese adolescente que no está siendo juzgado, o sea, que no están viendo si está bien o no. Por eso si a un adolescente le dices, es que ya córtate esos pelos, o peínate, o ¿por qué sales así de vestida tan rara? O no sé, se siente atacado y no porque mamá o papá estén atacando, sino porque ese adolescente, como ya no busca complacer a mamá, ya no busca que mamá se sienta cómoda con lo que ve en su hijo, ya quiere sentirse. Entonces, es como si lo que estoy encontrando en mí, lo que estoy buscando para mí, está siendo malo, ¿no? Entonces, a ninguna mamá nos gusta que nos digan qué mal estás maternando, qué mal lo estás haciendo, pero es que así no se educa, pero es que así no se grita, porque creemos que estamos haciendo lo mejor. Entonces sentimos tristeza, culpa, que no estamos dando el ancho, que no estamos haciendo algo que pueda traer un beneficio a las personas que amamos. Entonces, el adolescente, aunque ya no busca complacer, pues se siente muy herido porque siente que lo que está construyendo en él está mal. Y no se trata de, como volvemos a lo mismo, de permitir y decirle, a ver, sí, vete a la iglesia si eres católico en un traje de baño, porque pues no, hay reglas para todo, hay normas, hay límites que están ya explicados, o sea, que no se lo estás poniendo en un segundo previo porque estás enojado y porque no se quiso poner las cosas. No sé si me expliqué con este ejemplo a lo que me querías preguntar respecto a eh, La porque parece confianza. que son otros y la confianza. O sea, entre más podamos aceptar, mi amor, yo sé que a ti te gustan los shorts, seguramente te sientes muy preciosa con esos shorts porque tú eres muy preciosa, pero fíjate que en este lugar al que vamos a ir, pues no se aceptan shorts. Entonces, ¿qué te parece que en este momento, no sé, te pones una falda larga y los shorts los llevamos para más tarde? O sea, negociar con ellos es muy importante, pero aprender a negociar no porque el papá pierda la autoridad, no porque el niño vaya a ganar, sino porque tenemos que enseñarle por medio de esa negociación. Ahora, que no es lo mismo una niñita chiquita que se pone una faldita y está brincando en el brincolín y se le ven los calzones y no pasa nada. A lo mejor a una señorita que le queremos decir, a ver, ella, tu cuerpo es tuyo, no hay que estar enseñando. Y no es porque la niña valga menos que la de adolescente o no, es porque cada etapa podemos verbalizarles cosas de su desarrollo distintas. Sí, sí. O sea, lo que estoy captando de lo que hemos hablado, los límites ayudan a esa precorteza frontal Ujú, a decir, ok, tú no lo vas a hacer por ti mismo, pero estos límites te van a ayudar a no ujú, sobrepasarte. ujú. Y la comunicación abierta desde un espacio que no contenga crítica, Sí. sabiendo y entendiendo que ahora todo se percibe como crítica, ¿ok? Y me pasó, o sea, si mucha gente que me sigue supo el momento en el cual Raquel se convirtió en adolescente porque fue la crisis de los perfumes Guerlain. El día que Raquel vino a abrazarme en la mitad de una tienda, corriendo a abrazarme, mientras Marcela gritaba, se puso perfumes carísimos. Y Raquel, no, 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 no. Y cuando Raquel me va a abrazar, se había metido medio tarro de perfume de patchouli con oud. Y yo dije, oh, le digo, Raquel, hueles a rayo, ¿ok? Pero ella amaba o sea, amaba ese perfume. Y que yo le había dicho a ella que no olía bien cuando ella pretendía que yo le comprara el perfume que hasta el día de hoy es lo que más le gusta en el mundo. Fue una crisis porque los niños autistas no siempre se pueden expresar. Ujú, Entonces, esa comunicación es tan difícil porque ella está pensando en una cosa y yo estoy pensando en otra. Y para ujú, ella, en ese momento, ese perfume se convirtió en su independencia que yo le rechacé. ¿Y ujú, cómo aprendí esto? A través de otra persona autista, porque yo fui a un montón de psicólogos y nadie lo podía descifrar. Al ujú, final fue el doctor Abraham Arenas, él es educador especial, pero también es autista, que me dijo, Miriam, creo que en este momento, pues
fue la adolescente y la madre y hubo el primer abismo. Ujú. Entonces, eso es difícil. O sea, ¿cómo comunicarse? Porque no, los autistas no son los únicos que tienen este problema. Yo tengo amigas que los niños, hijos de ellos no Lo que te hablan. iba a decir. ¿Cómo comunicarse con un adolescente que es poco expresivo? ¿Qué consejos me tendrías? Fíjate, ahorita escuché a una mamá, así paciente que tuve, que su hija no tiene autismo, pero hazte cuenta que me venía diciendo, es que hazte cuenta que se le olvidó hablar con mamá, ya no me comenta nada, vive en su mundo, ¿no? O sea, obviamente en este caso tú me estás preguntando por Raquel que tiene autismo, pero el adolescente en general se vuelve, o sea, ¿cómo estás? Bien, Hermético. súper. ¿Qué quieres de comer? Lo que sea. ¿Qué te gusta? Ay, lo que quieras. No, ay, no. Se vuelven total, ¿por qué? Porque al no saber cómo manejar todo lo que están sintiendo nuevamente, ¿ok? Pero al no ser ese niño contenido, pero al recibir crítica, pero al sentirse juzgados, pero al no saber quiénes son, porque ya soy un adulto, ya debería, no sé, hacer cosas, Las autoexigencias que se ponen. justo, y las autoexigencias sociales. Un adolescente ya debería de ser capaz, obviamente entre comillas, de regularse, de saber que si le contesta mal a su mamá está mal, que y realmente, por más de que lo tengan desde la teoría, llevarlo a la práctica es complicado para el adolescente. Entonces, por eso, aún más buscan separarse de los papás, no necesariamente porque estén buscando la identidad, sino porque donde se sentían aceptados, donde se sentían pertenecientes, pues están sintiendo un rechazo que los está incomodando y al no sentir un lugar seguro donde puedan sentir que son aceptados, ¿no? Claro, Pues el pero ojo, adolescente, ese rechazo no es real, porque ellos siempre tuvieron los mismos papás. O sea, al final es porque ya no están buscando pertenecer donde ya saben que pertenecen. Ahora quieren pertenecer a otra cosa, que sí, son sus pares. sí, sí, sí y no. ¿Ok? Este podcast va a durar 4 horas. Pero fíjate, sí, no, porque te acuerdas que hace rato les decía que sí busca pertenecer al grupo de pares, pero sigue necesitando inmensamente a sus padres. Sigue necesitando saber que ahí puede regresar a pedir ayuda, que mamá va a estar, como esa conversación que decía de no te necesito, pero en el fondo necesito que leas que estoy triste, que mi amiga se enojó conmigo, que el niño que le gustó no le gustó, que me cortó y me dijo que ya no quiere ser mi novio. O sea, los problemas mundiales que tienen los adolescentes que no saben cómo llegar con los papás. ¿Por qué? Porque en esa pérdida de comunicación y en esa forma de no saber cómo expresar, necesitan como a esta mamá o este papá con la bola mágica donde digan, ah, me corrió de su cuarto, pero en realidad necesita que yo me acerque y le diga, ah, cuando necesites hablar, aquí estoy. En cambio, nos sentimos heridos los papás y le decimos, pues estás Eso, te iba a castigado. preguntar, ¿cómo? Ok, listo. Nos necesitan, pero nos rechazan. ¿Cómo un padre dilea con ese rechazo, verdad? Porque yo me ha pasado con mis dos hijas que yo he llegado hasta a oler el pelo a Raquel y me arranca el pelo, como que no me toques. Y yo dije, como que te extraño tanto, las Ujú. extraño tanto a veces, ¿no? ¿Cómo uno lidiar con ese rechazo nuevo para entonces poder leer entre líneas lo que ellos realmente necesitan de uno? Es entender que nuestros hijos chicos, bueno, yo todavía no llego a esa parte desde la maternidad, pero en la teoría decir que los niños, con los papás con hijos adolescentes, tienen el primer duelo, el primer nido vacío. Ese niñito que necesitaba tanto a mamá, que la hacía sentir tan suficiente, que mamá se sentía esta heroína cubriendo todas las necesidades de sus bebés. Ahora ya no, y es lidiar con esa tristeza. Hay muchas mujeres que entran en una negación y dicen, se vuelven absolutamente controladoras del adolescente, incapaces de permitirles explorar la nueva etapa, ¿no? Invasivas en todo lo que son. Y claro, el adolescente hoy en día, como decías, corre más riesgos y tenemos que estar con los ojos bien puestos con quien se habla, si entra a una red social que hace, pero también fomentar la comunicación. Nuestros hijos están a escasos años de volar, de buscar su independencia, de irse a lo mejor a una universidad fuera de casa o
o sea, en el caso de Marcela, hablando de Raquel, pues posiblemente también va a buscar dentro de lo que vaya, ¿no? Manejando, pues tener su independencia. Entonces, claramente aquí sí ya la vida adulta de un niño con diferentes grados de autismo, ¿no? O con alguna condición, o un niño que vaya a volar y vaya a hacer su vida a otro lado, pues claramente sí va a influir en lo que nos espera con nuestros hijos en la etapa adulta. Pero hablando técnicamente de la adolescencia, necesitamos entender que, que pues es parte de la vida, que nuestros hijos en algún momento van a dejar de necesitarnos tanto, que tenemos que aprender a ocupar parte de nuestra vida con un nuevo sentido y con un nuevo propósito, sí de atender las necesidades de nuestros hijos, pero saber que también mamá tiene que aprender a explorar parte de su vida en otros aspectos. A lo mejor y ya no sabes ni quién es tu esposo o dejaste de trabajar por atender mucho a tu chiquito. Y esto sí es importante, o sea, no todas las mamás en la adolescencia se encuentran en diferentes, o sea, a ellas mismas se confrontan. Hay quienes, nuestros niños a lo mejor hoy tienen, nuestras niñas, menstruación a los 9 años y todo este cambio emocional de altibajos hormonales lo vive una mamá a los 9 años que otra lo vivió a los 13, 14. Entonces, obviamente el proceso de duelo también va a ser diferente porque pues no es lo mismo perder a tu niñito a los 9 años que a los 14. Entonces, todo eso es un proceso que cada una nos toca lidiar dentro del parámetro, pero en diferentes momentos y diferentes, pues, también las Claro. condiciones en las que tengamos a nuestra familia. Pero sobre todo el punto es entender que nuestros hijos van creciendo y que a veces nos duele eso, que nos duele que nuestros bebitos ya no estén aquí todo el tiempo y que ya antes ya el moñito que le ponías con tanta ilusión ya no le gusta porque qué pena, porque ahora se usa, no sé, brillos y entonces es también evolucionar con ellos y entender que sus necesidades pues también no tienen que ser siempre pues las necesidades que uno tiene como mamá o como papá, ¿no? Definitivamente es un cambio de maternidad grave. Uno de mis miedos más grandes, ¿sabes cuál es? No saber poner límites sin afectar autoestima. Ujú, Porque para mis dos hijas, ojo, porque sí, Marcela me dice, mami, pero todos mis amigos llegan a tal hora. Y yo digo, sí, pero tú llegarás a esta hora. No porque no confíe en ti, porque yo confío en ti para hasta ni llegar a la casa. No confío en el mundo en el cual ujú, estás a esa hora. Yo le puedo decir a ella esas cosas, pero por ejemplo con Raquel, que obviamente tiene un desarrollo cognitivo menor a la de Marcela, o sea, si a Raquel eventualmente pasa todas las etapas que Marcela pasa, pero las pasa años después. Entonces, aunque ujú. o sea, biológicamente Raquel tenga casi 18 años, mentalmente ella sigue siendo una niña con destellos de adolescencia, porque las Ujú, hormonas no pararon, las hormonas ella ujú. sí las tiene ni como de una persona de 18 años, la parte cognitiva no. Entonces, yo, ¿qué consejo le darías a cualquier mamá pasando por una adolescencia cuya edad biológica y hormonal no es necesariamente la mental? Porque yo quiero que Raquel tenga más y más independencia, pero hay veces que no sé qué tanta para lo que ella puede aguantar y no le quiero afectar la autoestima, no quiero que ella piense que yo no pienso que ella lo puede lograr. Ujú, O sea, no sé cómo empezar a testear ese sí. agua. A ver, fíjate, claramente la mayoría de las madres buscamos lo mejor para nuestros hijos. La mayoría de las madres que amamos infinitamente a nuestros hijos nos vamos a equivocar muchas veces. Y en el camino de aprendizaje, porque pues al menos que ya tengamos como tres, cuatro adolescentes, a lo mejor en el quinto ya medio que aprendimos que hay diferencias en cada uno. Mm, Pero cuando nuestros hijos nos van a ir dando también la pauta y también es importante confiar en nuestro instinto. Posiblemente voy a tener que decirle a una hija o a un hijo que emocionalmente es más inestable o tiene más inmadurez o puede correr más riesgos en la postura de sus límites cuando la gente le habla o en sus límites corporales, pues voy a tener que estar más al pendiente y explicarle, mi amor, no es por ti,
digo, dependiendo también del grado de lenguaje que puedan tener, pero y la comunicación también, como sea recíproca A su también en esos nivel, momentos pues. en su nivel, pero sí es tratarlos como los hemos tratado durante el mejor tiempo que hemos podido tener contención. Si a lo mejor a Raquel en este momento podemos explicarle las cosas como le explicábamos a Marcela cuando tenía 10 años y se lo tengo que explicar y explicar posiblemente 3 4 años más, pues así me voy a manejar con ella. Hay niños que no tienen autismo, pero que han vivido situaciones de abuso, de traumas, de situaciones bastante fuertes, que obviamente al estar en un modo supervivencia, la corteza prefrontal pues tarda mucho más tiempo en madurar. Y entonces a esos niños hay que contenerlos, que se hacen pipí hasta pues, edades más tardías, que tienen más impulsividad en esta cuestión de la primera etapa, como te decía, emociones. Entonces sí, como la etapa de la adolescencia es tan grande y puede empezar, no sé, en todos, hormonalmente, como dices, o biológicamente, entre los 10 y los, digo, entre los 12 y los 15 años, hay niños que emocionalmente, pues necesitan a lo mejor ser más contenidos en casa o en estas palabras, a lo mejor hasta los 17 18. Y hay Pero niños que a ¿cómo los 18, sabes si en esta contención no estás afectando autoestima? ¿Cómo a ver, yo puedo darme cuenta que yo no estoy sobreprotegiendo a mi adolescente porque estoy muerta del miedo del mundo exterior, no dejándolos experimentar lo que tendrían que experimentar? ok. Primero que nada, tenemos que, más o menos, dentro de lo que no conocemos, conocer a nuestro adolescente. Saber si es una persona que hace todo lo que los amigos dicen y entonces nunca pone un límite. Saber que siempre llega tarde a casa porque prefiere quedar bien con los amigos que con los papás. Saber Mm, que es un adolescente que de repente llega oliendo a alcohol o a cigarro y entonces en la casa no se fuma ni nada, entonces no puede ser por ahí. O sea, puedes ir leyendo a tu adolescente y saber por dónde puede estar yendo y entonces, más que cuidar su autoestima, híjole, van a creer que no te dejo salir o no, tenemos que cuidar su integridad. O sea, al no tener la madurez, pues prefiero que mi hijo se sienta hoy medio no tan amado por mamá porque no lo dejé ir a la fiesta de Chuchito y Juanito que usan drogas o que se visten de diferentes formas, a exponerla a una fiesta que quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? O sea, tiene sentido porque tú me hablas y yo pienso, ok, por ejemplo, en un caso particular mío, hay ciertas fiestas que Marcela va que Raquel, como es vulnerable, como no es controlado el espacio y ella es capaz de hacer caso, no puede ir. Porque Marcela me justo, dice, mami, va a haber gente que no conozco en un ambiente, la mitad es adentro, la mitad es afuera en la calle. Este, lo siento peligroso para Raquel porque yo voy a tener que estar pila conmigo, uh -huh, ¿verdad? Contra hoy en la noche hay una rumba de el colegio en uh un -huh, lugar donde solamente habrán personas de su grado, ¿verdad? Entonces yo sé que para bien o para mal, hey, es una rumba, hay música, algunas personas van a tomar alcohol seguramente porque ya tienen 18 años, ¿ok? Raquel sabe que obviamente ella no puede tocar eso, o sea, no está en su dieta y ella lo dice. Oh, yo no tomo eso, o sea, ni aunque quieras Raquel se va a meter eso. Yo sé que Raquel, aunque tú le ofrezcas un vaso de alcohol, Raquel no se lo va a tomar. Yo confío que Raquel eso no lo va a tocar, pero no confío en personas que no conozco con Raquel en este momento con su inocencia. Entonces es lo justo, que tú dices. Hey, ven acá, justo, olvídate de su autoestima, protege su integridad. 100%. O sea, no tenemos por qué Me gustó. exponer a nuestros adolescentes a situaciones que no van a estar contenidos. A ver, vamos a ir a una fiesta. Mi hija no es adolescente, tiene casi 9 años, pero también hoy en día los adolescentes, como te digo, empiezan creo que desde los 7 años. No, no es cierto, pero van a fiestas y no van mamás y es una mamá que no conozco y es en una casa que no conozco, aunque vayan todas tus amigas, mi amor, a mí no me gusta que tú estés en un lugar que yo no conozco cómo es la casa, cómo son los papás. No te puedes ir a dormir a casa de nadie, aunque todas tus demás amigas se vayan, porque en esta casa así son las reglas y posiblemente cuando seas grande me lo vas a reprochar o me lo vas a agradecer. No sé si tengas que ir a terapia a decir que tu mamá nunca te deja ir a dormir, pero para mí es más, más forma de amor no exponerte a una situación que no sé cómo vas a poder resolver a la edad que tienes.
Entonces, prefiero no Especialmente exponer si tu adolescente tiene algún tipo de condición que no justo. te puede contar. O sea, yo tengo que ir, porque Raquel me sabe expresar ciertas cosas y ella me sabe entender. O sea, ahorita hubo un viaje que fueron todo el salón menos un par de niños, ella no pudo ir porque justamente este viaje no había posibilidad de que el Raquel tuviese su dieta. No Ujú, había, ¿ok? Eso era sándwich de tuna o sándwich de huevo todos los días. No había manera de calentarle su alimento o traerle su alimento. Y sabes que ella quería ir, pero le dije, mi amor, esta es la realidad y lo aceptó. Lo ujú. aceptó. O sea, claro que estaba triste, pero Claro, es la realidad. Ahora, compensé por otro lado. ¿Sabes qué? Mami tiene que ir a este lugar, te voy a llevar conmigo. Y se emocionó nuevamente. Pero bueno, hay que conocer a nuestro adolescente. Lo más que se dejen conocer. Porque uno también piensa que no conoce al niño, pero claro que sí, es tuyo. Es claro. tuyo. Aunque su personalidad cambie un poquito, aunque ya no le interese tu amor incondicional porque ya sabe que lo tiene. Porque siempre las mamás, mis amigas me dicen, siempre es conmigo, nunca es con el papá o con los hermanos. Siempre la que más pisotea es a mamá. Eso es Y es parte porque, de, perdón, ajá, eso es cuéntame, ¿por parte, qué? ¿Por qué la mamá siempre queda más pisoteada? no siempre, fíjate, Ok. no siempre es así, pero la mayoría de las veces somos el primer lugar más seguro para nuestros hijos. ¿Ok? Y es donde pueden liberar esta carga. No estoy diciendo ni que sea bonito, ni hay, bueno, vamos a dejarlos que se vengan como hilo de media a decirnos todo lo que quieran, porque obviamente tenemos que contenerlos, pero es parte de este proceso donde desfogan con quien más seguros se sienten de ser ellos mismos en toda la expresión de la palabra. Entonces, si tuvieron un mal día en la escuela, si Chuchito le dijo qué fea te ves, si es el niño que le gusta y se avergonzó, lo que sea, esa rabia, ese coraje, esa vulnerabilidad que sienten, la van a venir a drenar en su lugar más seguro. Entonces, por eso siempre es importante tener una buena comunicación. Claro, va a haber momentos que no se puede, no podemos controlar todo. Yo siempre digo, las relaciones de pareja y pareja no solamente es amorosa entre una relación de papás, por así decirlo, es parejo. Yo, mamá, también voy a enseñarle a mi adolescente como este par, ¿no? Donde mamá a veces está enojada y no voy a hacer como que no pasa nada. Hoy tuve un mal día y lo voy a explicar. O sea, nosotros somos ese espejo reflejo de lo que nuestros hijos son capaces de sostener. Si en casa nunca se habla de tristeza, si se esconden todas las emociones, si nunca sé qué le pasa a mamá y grita todo el día como desquiciada y no sabemos qué le está pasando, pues entonces eso también estoy aprendiendo, que en esta casa hablar de lo que hay dentro no es seguro, ¿no? Entonces Mm. es importante también mostrarle a nuestros hijos, pues, ser honestos con nosotros en las emociones, decirle, mi amor, ahorita no quiero jugar contigo porque me duele la cabeza, en lugar de voy a jugar contigo y después estar hasta el gorro y solo gritar. O sea, es creo que ser honestos O en la vida con. victimizarnos. Ujú, Porque muchas madres caemos en la victimización de nuestra maternidad. Yo lo he visto, ay, no pude comer porque tuve que darle a comer al niño, pero el niño podía comer solo, pero ya buscamos validez o, ay, qué difícil tener un adolescente. O sea, hay personas que encuentran dopamina en esas quejas de la maternidad y la adolescencia y yo veo que es contraproducente a la felicidad y a la confianza que ese niño te pueda tener. O sí. sea, uno, yo creo que para que ese adolescente evolucione, tú como mamá tienes que evolucionar también. O sea, A mí me ha tocado, créame. imagínate qué feo de repente encontrarte a tu mamá contándole a Chuchita de Juanita a las amigas que, híjole, es que tu adolescente cambió muchísimo, ni lo reconoces, o sea, que no, casi casi no lo soportas, que se la vive de malas. O sea, imagínate el juicio tan grande que tienes que tener como adolescente sobre ti, si esa persona que más te ama y te acepta, o te debería amar y aceptar, recibes esa crítica, ¿no? O dice no Entonces, conocerte. claro, ¿no? Entonces, es súper importante saber que si yo como mamá me estoy victimizando todo el tiempo porque siento este rechazo de mi hijo, tengo este miedo que ya no me hace caso, ya no me siento validada y necesito generar millones de culpa en mi adolescente para que entonces venga y me haga sentir que no, mami, es que tenía razón. O, son deudas que vamos generando y las deudas generacionales con nuestros papás o estas lealtades que hacemos por el sacrificio tan grande que hacen por soportar al adolescente o maternarnos, o, pues son cosas que se les van a quedar marcados que
que ya profundizaremos en otro podcast porque creo que es súper importante, porque esto lo arrastramos hasta nuestra maternidad, hasta las relaciones al papá que buscamos para la pareja que buscamos como papá, etcétera, ¿no? O sea, estas lealtades inconscientes que vamos generando por no sentirte suficiente. Pero yo pienso que nunca es tarde. O sea, yo pienso que, Nunca. yo sé que ya la hora se está acabando, pero a cualquier madre, ¿no? Que ahorita esté diciendo, yo estoy bien perdida. O Ujú. sea, no he puesto límites, siento culpa, estoy cansada. ¿Cómo empieza? ¿Qué consejo le darías a esa mamá que dice, siento que no lo he hecho bien? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Porque ya siento que es demasiado tarde. No, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo en consulta tengo abuelas que vienen para sanar a sus hijas y las ves a los 70 y Imagínate, tantos años queriendo cambiar la relación con sus hijos. Creo que esto justo es qué eso, bueno. querer transformar la forma en la que te percibes a ti misma, percibes a tus relaciones que amas, ¿no? Poder encontrar como el rumbo que más se asemeje a eso que a lo mejor siempre has deseado, pero por diferentes cuestiones emocionales no te has atrevido a hacer, darle este impulso a esa Fer, esa Miriam, esa quien sea, que, que, que saque la versión que traía ya atorada y que por alguna cuestión tuvo que reprimir. Siempre es, ninguna mamá somos perfectas, ninguna, quien lo diga no es verdad. Todas las mamás nos equivocamos, todas las mamás aprendemos en el intento de la maternidad y sobre todo todas las mamás nos vamos conociendo mientras somos madres porque nos va detonando justamente parte de todas nuestras heridas y que no siempre es fácil atreverte a escuchar. Entonces, si ahorita te resuena y quieres mejorar la relación con tus hijos, contigo misma, pues creo que justamente estás en el momento indicado, porque en otro momento a lo mejor hubieras dejado pasar este podcast, ya no hubieras llegado hasta acá, no te hubiera interesado. Es por algo. Hay momentos en la vida que sí nos dan mensajes y nos dicen, posiblemente ahorita estás más lista para poder hacerte cargo de tu historia y poder paternar de forma diferente, ¿no? Me encanta. Mejor dicho, imposible. Lo voy a dejar ahí. O sea, si este podcast resonó contigo, es por algo. Haz algo al respecto. Fer, yo sé que tú atiendes vía Zoom, vives Sí, en México. sí. Es importante buscar ayuda porque a veces uno necesita a esa persona en la cual uno puede desahogar todos los miedos, todos los prejuicios, toda la culpa para que esa persona te ponga cosas en perspectiva, te Ujú, ayudas a perdonar y seguir adelante. Y hay personas que no tienen tanta carga, pero sí necesitan estrategias. ¿Cómo justo. hago con mi adolescente autista? ¿Cómo hago si no me puede comunicar? ¿Cómo hago con el niño que, esto ya me está asustando porque lleva 2 semanas encerrado en su cuarto? Como yo sé que no está con una droga, por ejemplo. O sea, Ujú, creo que llega un momento en el cual necesitamos ayuda y pedirla está perfecto. Pedirla está perfecto. así Así es. que nada, Fer, amiga bella, te agradezco siempre tu conocimiento y tu sabiduría. Ay, Y Miriam. yo sé que tú vas a ayudar a muchas personas que están escuchando este podcast. Ojalá así sea. Aquí estoy para lo que necesiten, como dijo Miriam, en online, así que no hay pretexto para quien quiera comenzar.